eso es Eneco, un servicio externalizado del departamento financiero para startups en cualquier estadio de compañía. En 10 años tienes que invertir, crecer y desinvertir. ¿Por qué una compañía o una startup quiere externalizar su servicio, o sea, su departamento de finanzas? Ahora mismo tenemos algunos clientes que facturan más de 10 millones de euros. Bienvenido a Freaks and Founders, el proyecto que te acerca al mundo de las startups. Cada jueves tienes una cita con los emprendedores y las figuras más destacadas del ecosistema startupero español. Suscríbete a nuestro podcast y a nuestra newsletter y conviértete en un auténtico freak. Buenas a todos, freaks, y bienvenidos un jueves más al podcast de Freaks and Founders. Hoy tenemos a Alberto Nere con nosotros, CEO y founder de Eneco. Alberto, vas a presentar tú mejor que yo qué es Enere y quién eres, así que cuando quieras que empiece el pitch de 60 segundos. Perfecto. Soy Alberto Nere, fundador de Eneco. Hace 5 años que nace la idea. Trabajaba en un fondo de capital riesgo y teníamos muchas startups que tenían problemas con las finanzas y básicamente eso es Eneco, un servicio externalizado del departamento financiero para startups en cualquier estadio de compañía. No te complicaste con el nombre de la compañía, ¿eh? Nada. Pillaste la mitad de tu apellido, Co, de González & Co igual. Bueno, de company o sí, de ahí sale. Vale. Entonces, CFO as a Service. ¿Por qué una compañía o una startup quiere externalizar su servicio, o sea, su departamento de finanzas? Ahorrar costes. En primer lugar, al principio una compañía no tiene sentido quizás tener ciertos roles a full time. Por lo tanto, puedes ahorrar costes y luego hay una serie de servicios añadidos, el hecho de tenerlo como externalizado, que al final pues, puedes comparar información y según que ciertas cosas como financiación, etcétera, pues puedes tener a alguien que tenga más expertise en esa parte sin necesidad de tener un único perfil que te lo haga todo, que a veces es más complicado. ¿Crees que hay un punto o algún volumen de empresa en el que ya tiene sentido realmente tener un CFO interno? Sí. ¿O eso siempre tienes la opción de tenerlo as a service? Claro, porque alargando esta pregunta, igual cuando acabas de empezar que sois 2 personas, no sé si no te puedes permitir el servicio, ¿no? O sea, no sé cómo va el tema de pricing. Sí, obviamente para una compañía que no factura, que prácticamente no tiene gastos y que estás en la idea de producto, no tiene sentido. Sí, tienes un Excel que te vas inventando, vas haciendo modelos. No tiene, exacto, ahí no freestyle, tiene, ¿vale? totalmente, ahí no tiene sentido. Pero sí, respondiendo un poco a tu pregunta, Pau, sí que hay un momento que tiene sentido el hecho de empezar a contratar a gente full time. Es cierto que no solo tienes una figura, al final el departamento financiero es muy amplio en una compañía, tienes desde la parte de administración, contabilidad, impuestos, reporting, financiación, o sea, hay muchísimas cosas, con lo cual un único perfil probablemente no te vaya a cubrir todas las áreas, porque un perfil pues, más de contabilidad, quizás la parte de financiación no la domina tanto, y al revés, ¿no? Un perfil más de reporting, financiación, quizás la parte de contabilidad y tal también se le queda más coja. Entonces, sí que obviamente tiene sentido en ciertos volúmenes, de hecho a nosotros nos pasa, se nos van compañías o por tamaño, en plan de que han crecido mucho y necesitan tener a gente in-house, O porque van o para porque abajo. no van y se han de quitar cosas y acaban cerrando en muchos casos. Pues si quieres, empiezanos contando quién es Alberto Nere, de dónde eres y qué estudiaste y un poco vamos a ir Perfecto. hablando de tu trayectoria. Yo soy de aquí, soy de Barcelona, estudié ADE en la Universidad aquí en Barcelona, me fui de intercambio a Estados Unidos y básicamente pues ahí empecé a ver todo el tema de Venture Capital. ¿Dónde fuiste? ¿De Estados Unidos? A Florida. Vale. Y ahí ya Claro, viste cosas de Universidad de Venture Florida. Capital. Sí, de hecho me fui ahí porque la Universidad de Florida estaba bastante especializada en todo el tema de entrepreneurship y me gustaba mucho en ese momento y tal. ¿Ya sabías que tu carrera igual iría para el mundo Venture Capital, startups? Sí. ¿Por qué lo sabías? ¿Por qué lo sabía? Porque en tercero de carrera tuve una profesora que se llama Luis Alemán, que ahora está en Londres impartiendo en el MBA de UVA, de University of London, creo que es. Y básicamente allí ella vino a explicar qué era el Venture Capital y tal, y me gustó bastante. Pues por un poco al final es como ver muchas compañías en muy poco tiempo y todas ves por qué funcionan, por qué no funcionan. Y creo que era como un aprendizaje muy acelerado de compañías, de ir viendo siempre muchísimo. Si has dicho Florida y ya me he rayado porque está ahí Messi, que me ha vuelto al Barça por esto. Cuando yo me fui no ya estaba. me has arruinado el podcast. Cuando yo me fui, Inter Miami ni existía. O sea que ahí no... ¿Y el año en el que te fuiste, qué año era más o menos? Porque 2011. Vale, y en 2011 en España, ¿cómo estaba el mundo del VC en ese momento? Pues había poco, había bastante poco, era muy complicado, era un mundo muy cerrado y además es una estructura muy piramidal inversa, es decir, mucho socio y muy poco junior, con lo cual era muy difícil entrar. Y entonces, o sea, tú en la carrera
despiertas esta inquietud con esta profesora ¿Sí? y entonces te vas a Florida, ahí A- tienes a- muchos más inputs y A coger asignaturas de Entrepreneurship Vale. y Venture Capital y de hecho pues ahí empiezo a aprender bastante más, tal, me gusta mucho y al volver aquí empiezo a buscar curro de Venture Capital. Todo el mundo me dice que es imposible, que no vas a entrar, que te vayas a hacer MBAs, que te vayas a Londres a hacer banca de inversión, lo típico muy financiero, ¿no? Sí. Pero no me acababa de encajar, no me molaba y dije, no, esto no es para mí, he de intentarlo. Total, que salió un fondo que es Inverready. ¿Inverready cuando empezó en ese momento? 2008, pero tenían un fondo cuando yo entré. Vale. ¿Vale? Tenían un fondo y estaban con la constitución de 2 más. Y nada, allí había una posición de junior, pero era como en plan muy junior, eran los 4 socios, una persona de operaciones, relación con inversores y O sea, mi podemos posición decir que Alberto Nere fue el primer junior de Inverready. de la era Venture Capital de En España. España. casi. Probablemente habían algunos más en algunos otros fondos. Estaba Nauta, que ya tenía Vale. track record y tenía juniors allá. Y había algún otro fondo más por Madrid y tal, Pero muy no- poco. Pero O había sea, bastante poco. eras de los Hace pioneros. 11, 12 ¿Y años cómo había encontraste poco. el curro? O sea, de estar metido informándote en LinkedIn. Pues yo estuve buscando como un loco desde que volví. Yo volví en enero del 11, no, en enero del 12, perdona, volví del intercambio y desde allí hasta junio que acabé la carrera estuve buscando como un loco. En primer lugar busqué mucho en Estados Unidos, pero por temas de visa y tal era muy complicado. La Ahí green sí que card estaba, no- no, era muy complicado. Porque eso solo te lo dan si eres como un gran profesional en lo tuyo, Claro, ¿no? porque al final yo no tenía experiencia Claro. profesional, había estudiado sí medio año en Estados Unidos, pero no me daba para más. Y todos, o sea, hacía entrevistas y tal, pero todos me tumbaban por temas de visa, obviamente. Y nada, me enteré que Inverready buscaba un perfil, ellos estaban buscando un perfil mucho más senior, estaban buscando gente con MBAs de IS, 5 años de experiencia, etc. Yo podía aportar un perfil mucho más junior, mucho más motivado, porque al final a ganas o me ganaba, o sea, nadie me ganaba. A salario, obviamente, era mucho más bajo también el mío, pero en experiencia me tenían que formar. Yo ya me había metido en tema de economistas de IS, porque justamente había un profesor que era amigo de mis padres, entonces había ido alguna vez a los foros de Business Angels. Esto es la comunidad de Business Angels de Justo, IS. había ido allí y tal, y entonces empecé a meterme un poco en el mundillo, a conocer a gente, a hacer un poco de network, me enteré de lo de Inverready y hice las entrevistas, les encajó mi motivación, Y pa' porque dentro. otra cosa no, y para dentro. Lo que hace una buena profesora, ¿eh? Porque esto me ha pasado alguna vez que tiene un profesor de economía. Va, ahora dice que... Sí, no, no, pero tenemos 20 podcasts que el tío dice, "La universidad es una mierda", y ahora hay un No, profesor. pero ya hablo ya hasta del cole. Rollo que un buen profe de algo Sí, no, te sí, puede hacer un loco de 100%. la física o de las mates. 100%. Hay muy pocos. Es que es Hay muy una pocos, putada que y haya son tan Yo no pocos, me he ¿eh? encontrado aún. Searching. Pero yo qué sé, típico del cole, que yo qué sé, buena profe de economía, ¿sabes? Y te Sí, motiva a hacer pero- la carrera. Pero Sí, pero no te va a no motivar tanto en para eso. que te lleve... O sea, la Sí, sí, típica sí. historia americana de that teacher No. y de Pero ahí yo he oído mucho millonario. lo de el típico no. profe de mates bien y eso te hace que te molen las mates y a partir de ahí ingeniero. Yo no es tanto por restar méritos a Luisa, pero yo creo que no fue tanto la profe, sino como el contenido en sí de lo que era. O sea, para mí, o sea, yo vi como una oportunidad muy grande de decir, vale, me mola emprender, me mola hacer cosas, me mola tal, ¿por qué no? Pero habías acelerarlo? hecho algo ya. No había hecho nada. Vale, o sea, era un No había emprendido, no había montado nada en mi vida. modo wannabe. En plan, quiero ser emprendedor. No soy el quiero típico que ganar- desde los 15 años llevo montando Vale, miles de vale, vale, camisetas. Pero y- vendías limonada delante de tu No, casa. no tampoco. soy de esos. No vendía pulseras en la playa, no vendía limonada. No. Cero emprendedor, cero experiencia. Por curiosidad, ¿tú cómo haces networking? ¿Cómo buscas oportunidades? Ya que has dicho esto de que no había casi ningún rol en Venture Capital, ¿usas alguna forma de, hostia, Soy mira, muy malo. Muy eres- malo haciendo eso. Vale. Muy malo. Eres muy malo. Muy malo. O sea, básicamente yo a lo de los foros estos de IS fui e intenté conocer a gente, pues porque obviamente tenía la necesidad. Pero, por ejemplo, a nivel de clientes, ahora con Eneco y tal, todo es boca a oreja, recomendación, cero ir a buscar. O sea, no eres eventos. perfil de venta. Nulo, o sea, soy nulo. Vendemos porque hay gente que tiene la necesidad, nos viene con esa necesidad, nosotros explicamos lo que hacemos y como Le ya cuadra. tienen la necesidad y implementan Claro. eso, Y lo ven la claro. venta está y- más o menos hecha, pero Vale. no por el hecho de ir a buscar. O sea, si yo tuviera que ir a buscar las ventas, a día de hoy me tendría que dedicar a otra cosa. No estaría en el habría- podcast. No estaría en el No podcast. estaría en el podcast. ¿Y qué tal tu paso por Inverready, trabajar en Venture Capital? Yo para mí es de las mejores cosas que he hecho. O sea, a nivel profesional es brutal, aprendí muchísimo, además, o sea, justo Aprendiste muchísimo de hablar con tantas startups y al final es donde más aprendes, ¿no?
estudiar tantos modelos de negocio, hablar con los founders. Exacto. O sea, es para mí lo bueno de entrar en un modelo como el del Venture Capital es que tú entras en la fase más inicial de la compañía, en el sentido de que te entra la empresa que necesita pasta y que está empezando, muchas veces, y desde ahí entras, tienes que desarrollar, tienes que hacerla crecer, le ayudas a hacerla crecer también en ese proceso y luego la tienes que vender. Entonces, todo ese proceso es muy acelerado en muy poco tiempo, porque al final piensa que un fondo dura 10 años, con lo cual en 10 años tienes que invertir, crecer y desinvertir. ¿Y tú en qué etapa del fondo entraste? ¿O sea, acaba de empezar o...? Yo el cogí inicio, varios ¿no? fondos. De dos, ¿no? Yo cogí El varios inicio de fondos. dos. Cogí el inicio de un fondo que es Inversary Venture Debt, que Vale. era de un fondo de deuda, y uno de TIC que que se acababa de constituir y había invertido. Entonces, ese fondo duró poco, duró 2-3 años en la fase de inversión porque era muy pequeñito. Y entonces cogí la creación de Inversary First 2, que es otro de TIC. Entonces viví la creación, o sea, la búsqueda de financiación, el montaje del fondo, pedir pasta con el ICO, Para la búsqueda de invertir el financiación dinero. hace falta un poco de ventas, ¿no? También para convencer a LPs. Sí, pero eso se encargaban Ah, los vale, socios. se encargaban los Yo socios, no, vale. yo me encargué de la parte del ICO y luego me saqué un listado de seguros, mutualidades, etc. Hubiese molado yo con 22 años Levantando. cerrando deals y levantando... O sea, necesitaban 100 canas millones. para vender eso. Yo, Ya, no, ya, yo era ya. inviable que vendiese eso. ¿Cómo, Nadie, cómo- nadie hubiera dado un duro a mí, vamos. No me lo daría ni yo a mí mismo. cómo era tu trabajo ahí? Y si cambió mucho. O sea, desde que entraste en Muchísimo, Inverready, muchísimo. hacías unas cosas, después otras que... Empecé básicamente que era como un primer filtrado de compañías, ¿vale? Y era, en plan, me llegaba una compañía, deal flow, ok. Entonces, obviamente al principio por falta de experiencia, tenía que presentar todo lo que llegaba para no descartar cosas que pudieran tener sentido y en plan estar tirando la basura. Estás todo el día presentando deals en el comité. ¿Estaba escalado o qué? Tenía que llevarlo todo, ¿vale? Al principio casi todo. Entonces, revisábamos, una vez estaba la inversión, o sea, una vez se aprobaba, entonces hacía todo el screening, toda la parte de análisis mucho más profundo de business plan, de producto, de competencia, mercados, etcétera. Y eso era como mi inicio en Inveready. Los primeros año y medio, 2 años, te diría que estaba muy enfocado a la parte de deal flow, de inicio, de generación de deals. Allí sí que me tocó aprender mucho la parte de networking, que si bien es cierto no se me da bien, pero ir a muchos eventos, ir a muchos sitios para que Inveready apareciera y al final que te lleves tú el deal y no se lo lleve otro fondo, porque al final estás compitiendo con otros fondos. Y luego a partir del segundo año, tercer año, sí que empecé a entrar mucho más en el seguimiento de la compañía. Entonces, cuando una compañía pues ya has invertido y tal, y tienes que hacer crecer, ahí sí que me dejaron participar mucho más en el día a día de las empresas, en intentar ayudarles, hacerlas crecer para luego... ¿Y tú en el día a día cómo las podías ayudar? Porque tampoco tienes una experiencia en el mundo laboral más allá de Venture Capital. Justo. Era mucho de aprender. O sea, yo no era yo quien iba solo, sino que iba con mi jefe en este caso, que es Ignacio Fons. Él viene de una trayectoria muy larga en HP, en España, en Estados Unidos, fue CEO de HP en España, luego estuvo en Estados Unidos como vicepresidente de toda la parte de tinta y tal, de gran formato, de inversión en gran formato. Y ahí es donde yo estaba cada día con él, obviamente, y me intentaba empapar de todo lo que él recomendaba, de cómo hacer las cosas. Yo era un poco como el que ejecutaba lo que él pedía. Entonces, básicamente, era centrarse en ver cuál es el problema y Exacto. con todos tus inputs de todas las empresas que habías escuchado y tal, criterio. Él me guiaba bastante, me Sentido decía, común. oye, haced esto, haced lo otro, vale, aquí esta compañía vamos a hacer este análisis de esto, a ver si puede mejorar o no. En esta otra compañía vamos a hacer esto, otro, en esto. Y ahí ir bien. Wow. O sea, era más parte ejecutora de esto. Y es ahí donde ya haces clic y dices, hostia, aquí hay un problemón que flipas con las finanzas, o aún hay otra experiencia que te lleva a ello. Ahí es donde empieza. O sea, hay una parte que yo empiezo a aprender bastante, que debería ser el tercer año, cuarto año, donde ya estoy mucho más metido en las compañías, y empiezo a leer mucho sobre una cosa que se llama Operating VC, que es, básicamente, hay fondos en Estados Unidos que lo que empiezan a desarrollar es un tema y es cómo hacer que las compañías que... O sea, al final, ¿dónde está el valor de un Venture Capital? El valor está en comprar al mínimo valor y vender al máximo. El comprar puedes incidir, pero tampoco mucho. En el vender es donde más impacto puedes tener, ¿no? Con lo cual, lo que hacen muchos fondos es coger y decir, vale, yo entro aquí y entonces te meto un equipo o te ayudo con el equipo de marketing, operaciones, finanzas, ventas, lo que sea, ¿no? Y te ayudo a escalar la compañía. Claro, si tú tienes un equipo que puede ayudar a 100 compañías en lugar de a una, sabes mucho más y lo has probado 1000 veces y lo has hecho siempre mucho mejor. Con lo cual, es ahí donde empiezo a decir, hostia, tiene sentido quizás montar equipos multidisciplinares en un fondo para ofrecer eso a las compañías, ¿no? Y decir, hostia, pues tengo el equipo de finanzas y el equipo de finanzas trabaja con 100 compañías, el equipo de marketing con 100 compañías, el de ventas con 100 compañías, con lo cual allí puedes aprender mucho de comportamientos en otras compañías y le puedes aportar mucho valor por allá. ¿En España esto del Operating VC está? No lo había... Hay algunos que lo empiezan a
a tratar de desarrollar Vale. y tal. No hay algo súper impuesto, pero sí hay algunos fondos que tienen como algunos perfiles contratados para ayudar a eso. Al final es muy difícil, no entiendo, porque tienes, o sea, al final el fondo tampoco dispone de mucho capital para equipo, para que nos entendamos, con lo que contratar a mucha gente con mucha especialidad. Claro, no tienes, en un fondo pequeño no puedes, Ujú. en un fondo como puede ser ahora, por ejemplo, Inverready Ujú. o estos que ya han crecido muchísimo, ahí sí que tienes esa capacidad. Y ese sueldo, ese coste en salario, se repaga, pero por muchísimas veces si las compañías van bien, Sí, sí, sí. pero por muchísimo. Al final es donde puedes aportarle valor a la compañía. Y también tienes un factor diferencial frente a otros fondos, con lo cual si tú me vienes a mí como compañía y me dices, oye, quiero que levantar tanto dinero, una cosa es que te ponga el dinero y ya está, y otra cosa es que te ponga el dinero y te ponga un tío de finanzas, un tío de marketing, un tío de ventas, un tío de operaciones y te puedo dar consultoría en cualquier cosa. Y es por eso que Inverready es de los fondos con más trabajadores de España. Pues ahora, o sea, yo me fui en 2017, estuve un poco más de 5 años allá. Ahora son casi unos 40, creo. Sí, son un 45, montón de sí, sí. trabajadores, se levantan muchísimo dinero, tienen fondos de muchas tipologías, Claro. tienen deuda, tienen mucho más private equity, tienen venture capital, dentro de venture capital tienen TIC, tienen bio, con lo cual, o sea, el scope es muchísimo más amplio, por eso también han ampliado equipo, pero sí, yo creo que también un foco es esto, ¿no? El intentar aportar a los equipos en esas diferentes áreas. Y es ahí donde un poco empiezo a ver que las finanzas, a raíz de alguna compañía que no va del todo bien, empieza a ver que no hay control, o sea, que tú al final pides reporte, no te reporta nadie, no te lo pasan. Y no es por falta de ganas, es porque, oye, pues no tengo tiempo, el foco del emprendedor sí, es sí. Es un producto, coñazo hacer un report. Claro, Es un sí, coñazo pero heavy. porque el report, o sea, el report como tal, no lo has de ver como algo de lo he de hacer para un inversor y Ya. se lo tengo que dar, sino lo Más has de ver para como ti, algo ya. interno de decir, hostia, es que me permite tomar decisiones, ¿no? Y es un Claro. poco lo que nosotros decimos, de toda la información que nosotros generamos. Yo nunca he vendido a un emprendedor que le hago finanzas para darle un report a sus inversores. Jamás. Es que no es para eso. ¿El report con qué herramienta lo hacéis? ¿Con un Power BI o un Data simple- Studio. ¿Eh? Power BI en Google, Data Studio. Data Studio. Sí. Eso está muy guapo, ¿Qué es esto? tío. ¿Qué es esto? No. Básicamente, sí, a ver si lo explico Sí, sí. bien, ¿eh? Es como, imagínate un slide y tú te pones los gráficos que se van actualizando Dinámicamente. en directo. Sí. Tú le vas a poner, yo qué sé, cada 3 horas o cada día o cada semana se actualiza esa data, pero está muy guapo, tío. Es como, tienes, yo qué sé, una P-chart, luego tienes una Esto de es una barras, herramienta de Google. tal. Es una herramienta de Google de visualización de data al final. Es ¿Desde como- Google Slides o es otra cosa distinta? No es tanto como Google Slides, o sea, es como un dashboard, por así Vale. decirlo. Sí, un dashboard. Es un dashboard en el que tú tienes, nosotros lo que hacemos es tenemos toda la parte de business plan y tal, lo tenemos en Google Sheets, Vale. lo vinculamos con Data Studio. Ok. Y de en ahí Data te Studio. sale todo. Lo bueno es que, por ejemplo, un Excel, ¿vale? Imagínate un gráfico de Excel. Ese gráfico de Excel es estático siempre. Para tú cambiarle las fechas, tienes que manualmente cambiarle las fechas o cambiar La fórmula, el rango lo que sea. o lo que sea, ¿no? En Data Studio, una de las cosas que, por ejemplo, tienes es que si tú seleccionas un rango y tienes fechas en ese rango, tú puedes filtrar las fechas o puedes filtrar los Vale. conceptos o los países o cualquier cosa. Con lo cual es en dinámico, sobre un mismo gráfico tú puedes ver muchísimas cosas con simplemente desplegables. Y lo tenéis explicado, o sea, creo que es un punto muy guay que tenéis un podcast que es de Marty Go, de Gretel, que ellos explican como la data del marketing. ¿Usáis inteligencia artificial o vuestras herramientas para, tipo, vale, yo que quizás no tengo ni idea de interpretar este gráfico y sacarle las conclusiones importantes para tomar decisiones, que es al final lo que busca la empresa, ¿lo hacéis también o solo Sí. hacéis la parte del No, report? nosotros, o sea, ese report que te damos lo acompañamos siempre de reuniones de seguimiento con el emprendedor, con lo cual O sea, es más el conocimiento de vuestro equipo y 100%. más personal, no de que la tú herramienta... tienes ahí a la data y Vale. si tú la necesitas compartir con alguien o quieres ir a consultar Puedes. algo, tú puedes acceder y puedes consultar lo que quieras. Y luego te llama Pero a ti. siempre hay una parte de insights de decir, Claro. esto que estás viendo aquí implica que hay esto y que Y hemos de esto. tomar estas decisiones para que la empresa mejore o lo que sea. Y antes de entrar en detalle en Eneco, o sea, para cerrar el capítulo, en Inverready, ¿cuánto tiempo estuviste? Un poco más de 5 años. Poco más de 5 años, y he visto que en acabando Inverready cofundaste González & Co, ¿no? El último año... Espera, antes de empezar, que quería, en Inverready, ahora que quizás ya puedes contar algo, ¿alguna compañía en la que estuvieses muy dentro, que empujaste un deal y tal, que haya triunfado o haya hecho exit, o alguna experiencia guay que puedas contarnos de Venture y que ahora, en la actualidad O 2020... sea, que yo haya estado implicado, salvo alguna que se pueda contar. que se vendió y se vendió bien. No están publicadas las cifras, por lo tanto no puedo Sí. decirlas, pero sí, pues por ejemplo, cuando yo entré, justamente al cabo de pocos meses se vendió una que es Invisis, que se vendió a Intel. Luego se vendió también otra que es Password Bank, que se vendió a Symantec.
Yo no estuve en esas, o sea, en Intel, la de Indicis, sí que entré justo en la parte final. ¿Cómo es Password ese? Management, ¿Ese proceso es un coñazo? el proceso de venta Sí, tenía mucha pinta que es muy es burocrático. muy legal, hay Claro. mucha parte de negociación muy legal y es muy complicado y de mucha tensión. Mucha tensión, Por eso, porque hay sí, mucho sí. dinero encima de la mesa. Muy legal porque hay contratos Porque- que se tienen que firmar Porque entre hay muchos comprador, contratos, vendedor. porque hay muchas cláusulas de Y hay- bloqueo de dinero si el emprendedor se va, de permanencias, de... Y que hay inversores a quienes hay que pagar también. Yo, por ejemplo, he estado en negociación también, pues, por ejemplo, en su día con una empresa que se llama Cachum para venderla. O sea, nos tiramos quizás 1 o 2 años intentándola vender, negociaciones hasta casi el final y de repente se rompe el deal. Wow. Y eso genera mucho estrés. ¿Y crees que es más chungo salir a bolsa, una IPO? O sea, debe ser aún peor burocráticamente. A nivel legal es más difícil, pero creo que a nivel Es la de certeza de posibilidad que igual venta, acaba, ¿no? A nivel de venta quizás es algo más sencillo. Vale. Quizás. ¿Y menos estrés? O... No, yo creo que igual. Es cierto que no he sacado ninguna vía bolsa. Vale. He vivido desde dentro la salida, por ejemplo, de varias, ¿vale? Vale. Por ejemplo, Más Móvil. ¿Vale? Yo estaba en Inverrey con Más Móvil, que la conocéis todos, Sí, compañía sí, sí, cotizada sí. y tal. Yo estaba dentro cuando justo empezó a hacer todas las compras, empezó a salir al MAP, luego hubo todo lo de GoWex también, que petó, luego salió al Continuo, etc. Entonces estuve dentro, obviamente no viví para nada el proceso, eso era más Más arriba. de los de arriba, en especial de Charry, ¿no? Que es el que lo llevaba, pero es, o sea, viéndolo un poco es guay, la verdad, pero es complicado y genera mucha tensión, mucha. Sobre todo entre también inversor-emprendedor, porque hay muchos intereses que a veces se cruzan y eso complica. Bueno, si queréis ver algún emprendedor que ha hecho una IPO, tenéis a Mauri, Mauri, de es Jalón, verdad. que Exacto. también está en el podcast, así que id y ya veréis. Pues eso. Estrés y mucho estrés. Mucho, o sea, es algo muy complicado. Luego, González Anco. ya de ahí tema González sales- Co, aún estabas currando en Inverready y te Yo estaba currando en Inverready cuando sale la idea, o sea, básicamente Fran es uno de mis mejores amigos. Ah, vale. Lo ¿Fuisteis conozco- juntos al colegio o algo? Lo conozco desde que tengo 5 años, sí. Vale. Íbamos juntos a clase, con lo cual súper, o sea, de toda la vida amigos. Ya lo veréis en el podcast, pero Fran ya lo explica la historia de González. Básicamente él me dice en plan, oye, tengo esta idea, yo estaba justamente en Inverready, él había visto muchísimos proyectos, tal, y me dice, oye, ¿qué opinas? Tal. Y yo, me mola, me meto. Pero Y estabas solo, emprendió con bueno, su familia, ¿no? Somos y 6 tú socios. entraste porque ya eres como parte de la familia. Sí, casi, ¿Eres familia o colega solo? colegas. Soy colega. O sea, de hecho, pero viene de más arriba. O sea, mis padres y sus padres se Vale, conocen. vale. O sea, Vale. os conocéis desde que nacisteis. Desde que nacimos. Vale, O sea, vale. Fran fue padrino de mi boda y yo fui padrino de la suya. Para que Entonces- veáis el grado de relación que hay. Para tampoco hablar mucho de González Co, que ya tenemos un episodio entero de Entero, González sí. Co, entonces tú cofundaste y imagino que... Fran me lo hay- propone, Vale. o sea, básicamente, Fran me propone el montarlo, me gusta la idea, Vale. le empecé a ayudar sobre todo con la parte de finanzas, de estructurar la operación, etcétera. También vivo un poco desde dentro, me pillo algo de vacaciones en Inverready y hago 2 semanitas de vacaciones en Inverready para también ver un poco el proceso por dentro y luego ya es Fran quien obviamente lidera todo el proceso. Y de hay un apertura momento que y- ya deja... ¿Cuánto tiempo estuviste en González? O sea, González abrió en junio del 16, Vale. el primer restaurante, y llevábamos pues un año atrás más o menos con el montaje de todo, Ujú. y yo me voy de Inverready en abril del 17. Vale. ¿No le metías presión para que levantara dinero? ¿O no hacía falta? O sea, en tu experiencia... levantamos el dinero para abrir el primero. Ujú. El primero la verdad es que ya empezó muy bien y luego no hemos querido tampoco correr. Todo bootstrap más es de- muy heavy, tío. Sí, Facturar sí, 8 sí. millones no son vendiendo burritos no tiene ningún sentido. ¿Y tú aún O sea, estás relacionado con la compañía? ¿Tienes equity o trabajas? No se ha tocado nada el equity. O sea, el equity desde que empezamos hasta O sea, ahora bootstrapeado, está eso el sigue mismo. igual. O sea, es el mismo que totalmente todo el mundo. Y trabajo con González. Al final González se ha convertido en un cliente más Ujú. para nosotros dentro de Eneco y le llevamos toda la parte de finanzas. Claro, o sea, al principio tú trabajabas para, bueno, González igual más dentro del equipo en el departamento financiero, un momento que ya lo pasas a Eneco, Sí, ¿no? o sea, lo que hicimos al principio, que también Eneco ha ido creciendo mucho, ahora os explico un poco, pero ahí teníamos solo la parte, o sea, cuando empieza González, Eneco no existe. Vale. Entonces yo ahí empecé con la parte de finanzas, pero como más a nivel de reporting para inversores, para sacar un poco de información. Pero Fran hacía la contabilidad por su lado, hacía un poco de cosas. Pero te voy a cortar, ¿eh? Porque yo he estado currando en Venture, entonces, conocimientos financieros, o sea, Venture Capital al menos en fases muy tempranas, no hay nada financiero. No. Entonces, ¿de dónde viene tu conocimiento financiero? No viene.
Viene de la uni. Soy el puto amo, ¿no? Viene de la uni y he ido aprendiendo muchísimo con el paso de los O sea, años. learning by doing y... Pero todo el mundo se queda alucinado porque yo no vengo... O sea, yo soy director financiero de muchas compañías, o Eneco es director financiero de muchas compañías, y yo nunca he sido director financiero de ninguna De compañía. ninguna. Entonces, ¿por qué saltaste a la piscina con Eneco? Porque lo voy muy claro, porque al principio la parte de reporting es la que yo sí que tenía más clara, Vale. que Vale, desde esto sí que te MBA ha había tocado. ayudado mucho, y eso sí que lo había aprendido, obviamente, o sea, hacer modelos de business plan y reportar la información con inversores y tal, eso lo había hecho mucho. Y ahí sí que tenía experiencia. De allí hemos ido viendo todas las necesidades que hay previas y nos hemos ido lanzando a la piscina. Contabilización... Nos hemos ido lanzando a la piscina y haciendo... O sea, al Pero- principio tu idea era hacer reporting y business plan y al final... Eneco pivotos- empezó como reporting y business plan, Vale. única y exclusivamente, y cobrábamos 4 duros. Por eso estaba yo solo y empecé con 2 clientes. O sea, no había nada ahí detrás. Esos 2 primeros clientes. ¿quién- González, ¿Viven o entiendo. no viven, no? Sí. González, si cuento González, son 3. Pero González al principio no. O sea, obviamente estábamos muy por debajo en salarios y González en ese momento no pagaba. Con lo cual era gratis, no era un cliente como tal porque no había coste. Colegas. Era No, colegas, y era es colegas. tu compañía en parte también. 100%, por eso. Entonces lo hacía y al final era hacer un reporte y era relativamente fácil. Tenía 2 compañías, ninguna de las 2 vive. Ahí. Bueno, de los errores se aprende. Totalmente, al final, pero no. Porque Entonces- a día de hoy, ¿cuántos sois en...? En Eneco, En 10 Eneco. personas. ¿Y cómo os estructuráis? Entonces, nosotros empezamos como reporting, ¿vale? Solo reporting y business plan. Vale, para que la gente tenga una imagen. 10 personas, ¿para cuántas empresas? 20. Vale. Pero no la puedes extrapolar. Ahora explico por qué. Vale. Porque no es una persona por compañía, estamos estructurados de otra forma. Nosotros hacemos, o sea, empieza como reporting en Eco y empezamos a ver que tenemos, o sea, el primer problema que vemos es, no hay información financiera, no hay toma de decisiones, ¿vale? Montamos reporting, perfecto. Entonces, toda la información nos viene de las gestorías, ¿vale? Entonces, el flujo habitual es, el emprendedor rasca las facturas y las consigue. ¿Vale? Se las pasa todas a una gestoría. La gestoría contabiliza lo que le da la gana sin entender qué hace el cliente. Lo mete todo en una cuenta de gasto y me lo pasa a mí. Y yo reporto, ¿vale? Asumiendo que el emprendedor ha pasado la información correctamente y que ha tenido el tiempo y la dedicación de hacerlo bien. Y 2, de que la gestoría le ha dado el cariño suficiente para hacer... Creo que esa realizar- asunción Que ahí- no se aguanta, ¿eh? No se aguanta por ningún lado. Y aparte que hay la parte de que el emprendedor mande todas las facturas bien es otro pain. No, claro, es que ese es un problema. Ahí empieza todo. Entonces, hay como 2 pains antes de llegar a mí, ¿no? Que es que el emprendedor lo tenga todo y lo tenga bien, no. 2, que la gestoría lo contabilice todo y lo contabilice todo bien, no. Y luego me llega a mí. Con lo cual, ¿qué hacía? En lugar de hacer reporting, hacía auditoría. Auditaba que las facturas estuvieran todas, que estuvieran bien, que la gestoría lo hubiera contabilizado como tocase, etc. Y al final llega un punto que es insostenible, ¿vale? Entonces decimos, vale, cambiamos esto, vamos a darle una vuelta. Esto o sea, yo empiezo en abril del 17 y en 2019, finales, metemos a una persona para hacer administración, contabilidad, ¿vale? Lo metemos antes de la gestoría. Entonces, ¿qué hace esa persona? Esa persona se encarga de registrar, o sea, recibir todas las facturas, conciliar los bancos, hacer pagos y comprobar que todo está Y bien. perseguir al emprendedor para que le lleve No lo todas, perseguimos, porque ¿no? al final lo que hacemos es en una fase de onboarding rascamos todas las plataformas, todos los Vale, accesos, y lo etcétera, sacáis vosotros. y nosotros nos encargamos de Que ahora tenéis Voila. Hoy estoy haciendo una promo de todos los Sí, sí, Voila. sí. Los conozco perfectamente y de hecho estaba hablando bastante con ellos para sacar toda la información Muy y bien. está muy guay, la verdad. De allí seguíamos teniendo la gestoría, le pasábamos toda la información, la gestoría hacía el pérdidas y ganancias, el balance, todo esto, y nos lo pasaban a nosotros para reportar. Entonces ahí ya teníamos un primer paso que lo estábamos solucionando, obviamente también nos equivocamos y habían cosas por arreglar, pero un primer paso que se arreglaba bastante, un segundo paso que es que la gestoría sigue haciendo lo que le da la gana, ¿vale? Y entonces en diciembre del 21 decidimos también meter la parte de gestoría. O sea que tú Porque- en Eco es gestora también. También. Una gestoría para entenderlo, ¿qué le hace a la startup? Tema de impuestos, presentar Impuestos todo... y luego lo que nos ayudaba mucho era revisar toda la parte contable previa, porque nosotros no teníamos ninguna herramienta de contabilidad y entonces era todo lo que nosotros pasábamos a nivel de facturas, de recopilación de información, introducirlo en un software de contabilidad y hacer la O contabilidad. sea que una gestora básicamente es trasladarse al siglo XX, ¿no? O sea, Hoy en día, Sí. la mayoría de gestorías sí. Sí, Son sí. autoempleos de gente Mayor. mayor, sí. o sea, A, sí, a punto más de mayor- jubilarse, sí. sí. más mayor que nosotros, que tienen Sí, 2, sí. 3, 4 Y trabajadores. con programas del año de... Que con igual- programas Con un ultra ordenador legacy. cuadrado. Que igual no entienden que No, es y un con SaaS, papel. ¿no? Yo me he Sí, sí. yo me he encontrado ir a gestorías y decirles, vale, Y factura... empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y entonces ahora, en lugar de reportarme la información, o sea, me tienes que reportar la información así, y yo te voy a pasar a partir de ahora, en lugar del emprendedor, te la voy a pasar yo la información. Vale. ¿Vale? ¿Y cómo me la vas a mandar? Que el mensajero tal. No.
Esto va a ser una carpeta Drive El mensajero. estructurada por meses, respaldada por mes, por tal, carpetas, tal, y cada mes vas a tener esta información aquí guardada, que vas a poder acceder y yo te avisaré cuando está, y tú subes y Lo siento, Alberto, prefiero fax. No, así de veces que me he encontrado que me dicen, no, pero las facturas en físico no, las facturas en físico no existen. O sea, es todo en digital. De hecho, nosotros, una curiosidad, en Eneco no hay impresora. Bien. No hay, o sea, no hay papel. Basados. No hay papel, es un papel. Eneco, hashtag sostenibilidad. Porque- y a nivel implementar estos servicios de gestoría que comentas, ¿cómo lo haces? ¿Contratas a alguien que se encarga de esto? ¿Aprendes tú y lo No, contrato. O sea, tanto para la parte de contabilidad y administración, contraté a una persona. De hecho, los primeros 2 meses no me acabó de funcionar, lo tuve que cambiar. Eso fue un marrón muy heavy porque ya estabas montando algo, ofreciendo algo a los clientes y no te acaba de funcionar bien. Tener que cambiarlo cuando estás empezando es un drama. Entonces, en enero, esto empezamos en octubre, en enero empezó otra persona y ahora ya lleva pues, desde enero del 20 con nosotros ahí ya bien. Muy bien. Y la gestoría, justo pues ahora la persona se va a ir, pero llevamos ya 1 año y medio hasta montar el departamento y tal, pero funciona guay. Por curiosidad, ¿cómo de escalable es el negocio en el sentido de que si tú ahora tienes 20 compañías, has dicho, si quieres tener 40, has de Es más peña, volver a pillar a más gente, a 10 personas más? No es un negocio plenamente escalable. O sea, sí que es cierto que nosotros estandarizamos mucho el producto y a todo el mundo que viene, o sea, o le ofrezco todo y así, o no vengas, ¿no? No me interesa. O sea, yo lo vendo todo y lo vengo con un producto muy estandarizado, muy cerrado. Eso lo convierte en un poco más escalable, sobre todo porque automatizamos la exportación. O sea, por ejemplo, trabajamos con Holded, ¿vale? Toda la exportación de Holded es automática. La carga en Google Sheets, hay una parte también de revisión y tal, pero también hay una parte que se hace automático. Google Sheets a Dashboard se vuelca automático a Data Studio. Por lo que hay una serie de cosas que se vuelcan. Obviamente necesitas reuniones, necesitas análisis, necesitas carga de facturas, todo esto no es Entonces esto es escalable. gente. Eso es gente. Y al final es como un negocio, es un negocio entre consultoría y producto. Es más escalable que un negocio de consultoría, pero es mucho menos escalable que un negocio de producto tech de cualquier fondo de venture capital invertiría. No somos un negocio invertible por escalabilidad. Los de Voila lo que hicieron en Casio, como son 2 ingenieros, se pusieron a programar a fondo y automatizaron muchísimas cosas para con la misma gente cada vez ir pudiendo llevar más. Es lo mismo que hacemos nosotros. De hecho, nosotros el año pasado estuvimos en un proyecto interno. O sea, nosotros hacemos bastantes proyectos internos en los cuales lo que vamos haciendo es como hacer un poco los objetivos de la compañía hacia dónde van, ¿no? Hay un tema de automatización que el año pasado, por ejemplo, hubo mucho focus en automatizar mucha parte del proceso. ¿Habéis tirado de ChatGPT o AI o alguna cosa Algunas así? cosas estamos, ¿De Make? estamos tocando. ¿Make lo tocáis? No, Make es un no Zapier conozco. bastante chetado. Zapier lo tocamos. O sea, tenemos Zapier Guay. para ciertas automatizaciones. Entonces, todo es un learning by doing, por lo que entiendo. Bastante. ¿Tienes algún socio que tiene mucho conocimiento financiero o No. ha sido...? O sea, lo monté yo solo, hemos ido incorporando personas al equipo, obviamente que supieran más que yo de ciertas cosas. O sea, la persona que, por ejemplo, lleva toda la parte de fiscalidad de impuestos, yo no tengo ni idea. Ha estudiado Derecho y... Yo no sé presentar un modelo de IVA, un modelo de tal. Pues esta persona se ¿Y encarga lo de ahí. Zapier, tienes alguien que sepa más de estas cosas? Tengo o hay has una metido persona tú? que... No, somos 2 que nos gusta bastante la parte de automatización. Toda la parte, por ejemplo, de Data Studio ha sido bastante mío y he aprendido Pero esto es haciendo. hacer un cursillo... No he hecho ningún curso de ¿No? nada. Aprender A by mí me doing mola también. un poco programar, no es que sea ningún experto ni nada, pero me mola. Entonces, hay ciertas cosas muy sencillas, muy básicas, que las sé hacer. Vale. Entonces, pues ahí ya me he metido. Y con lo de Zapier y tal, pues al final hay tutoriales tal, y esta otra persona que digo también domina un poco y lo... También por curiosidad, a nivel de modelo de negocio, ¿cómo funciona el pricing de Neco? Es un flat fee mensual en función de volumen de compañía. Flat fee, esto no lo habíamos escuchado. Flat ¿Y fee. qué es flat fee? Fee mensual, Vale, fijo, un fee. todo incluido. Vale. ¿Y de cuánto? Pues depende del volumen de la compañía, pero lo puedo decir. Estamos alrededor de los 3.000 euros mensuales. Mensuales. Ujú. Depende de la- Es un sueldo de un... No. ¿No? No, ¿Es menor? sí, mucho menor. Piensa que En una pero claro, ¿qué tipo de startup? da igual. Da igual, vale. O sea, coste empresa, primero que coste empresa 3.000 euros, te vas a 36.000. Sí, claro, claro. Eso, o sea, es menos de 30.000 euros coste empresa. Entonces, si tú quieres un CFO que tenga un mínimo de experiencia, Este te da ya te 50, vas a ir, 60, ya te vas a ir bastante por encima. Ujú. Y luego también tienes un punto, que lo comentaba antes con él, que es que una persona que sabe hacer fiscalidad, o sea, una persona que el departamento financiero sepa hacer todo, es imposible, Ya. ¿vale? O que Necesita lo quiera más hacer equipo, todo, claro, es claro. imposible. Lo cual aquí necesita más equipo, entonces no te interesa contratar a alguien full time. Y entonces, vale, Vamos un poco si quieres a la estructura de cómo estamos organizados, que lo has preguntado antes, que es que nosotros somos 10 personas, entonces tenemos 5 personas en la parte de administración y contabilidad, 4
4 personas en la parte de administración y contabilidad, 1 persona en fiscalidad y 5 personas en la parte de reporting. Vale. Entonces, de las 5 en contabilidad, porque entiendo, o sea, tengo amigos que están de contables y tal, y me dicen que lo más chungo es simplemente recopilar estas facturas y tal. Entonces, con herramientas tipo Voila, no quiero hacer spam, pero esto va a ser mucho más fácil. O sea, Bueno, y con la facturación electrónica que se va a implementar en exacto. breves, Y etcétera, todo eso, a priori, esto ¿Cómo nos va a ayudar qué a es esto escalar. de la facturación electrónica? Facturación electrónica es que básicamente, en lugar de yo hacer una factura con el software que quieras o en Word o lo que tal, y te la mando a ti, tiene que ir por un procedimiento que es factura electrónica, en la cual de forma... Hay softwares de facturación electrónica, en la cual tú tienes que hacer por allá. Con lo cual, cuando tú generas la factura, eso se mandará automáticamente a Hacienda y a mí. Por tanto, Hacienda tendrá registro de la factura, por tanto, el defraude se ha acabado y yo automáticamente también he recibido la factura. ¿Y Holded desaparece o no? ¿O Holded No, hará lo Holded mismo? utiliza la parte de Vale, facturación vale. electrónica, con lo cual Holded te ayuda. Holded al final es una herramienta que te ayuda a conciliar bancos. Vale, o vale. hay O sea, muchas que más. Holded no desaparece, ¿no? Vale, no, vale, no, vale. que va. Y... Bueno. Valdi, Paudi. No, yo como curiosidad quería saber un poquito cuál es tu rol ahora en Eneco y qué funciones haces, o cómo te organizas un poco, pero al final entiendo que estás un poquito por encima, pero... Sí, o sea, básicamente lo que hago es, llevo bastante parte de relación con clientes, ¿vale? O sea, estoy bastante en las reuniones de seguimiento de los clientes para aportar un poco de valor, ayudar al equipo en la toma de decisiones de cosas a hacer, etc. También en procesos, o sea, estoy bastante metido en tema de procesos y automatización, como decía antes. O sea, al final intento garantizar la estandarización de todos los clientes. Entonces, pues todo lo que sea, pues por ejemplo, clientes de e-commerce, ¿no? Pues tener un mismo grado de estandarización Y un path para y todos. que todo el mundo se haga exactamente igual. La contabilización, el reporting, que todos los modelos estén exactos. O sea, yo estoy básicamente en esto, en liderar la parte de procesos y en la parte de clientes. Y al principio no te pasaba que querían, no, yo quiero que me haga el reporting Alberto. No la parte de reporting, porque eso al final, como que o sea, el reporting va a salir de las mismas manos, sino la entrada de datos y tal, no... Sí, eso no genera- importa, pero digo, el one-to-one... en la reunión y me sigue pasando. Vale. O sea, Hay un error común, que es que pensar que por el hecho de que la compañía es mía yo voy a aportar más valor, cuando muchas veces la persona que te está llevando al final lleva menos clientes. O sea, yo sí... y ha estado más pendiente sí, de tu de tu compañía, con Pero lo es cual- lógico que confiaron no en un producto, confiaron en ti. Eso es uno de los problemas que tiene Eneco como compañía a nivel de escalabilidad, Claro, etcétera. o sea, que eres tú, o sea, que Que soy tienes yo, que eres básicamente. tú el Sí, pilar. pero obviamente se va aprendiendo y cada vez más. Al final, como es más producto, al final, obviamente, hay cosas que me llaman y me preguntan Claro, y yo claro. encantado y lo resuelves, ¿eh? Pero mucha parte del proceso yo ya no estoy y tampoco es que no tiene sentido que Sí, yo lo esté, que- porque lo no que- voy a lo aportar que- más valor que otra persona que ya está ahí dentro. A mí, a nivel de propuesta de valor, lo que más me ha gustado que me has comentado antes es ya no solo externalizar, no tener departamento financiero en la empresa, lo de la comparabilidad, de poder comparar con otras empresas que tenéis, rollo, entiendo que la información es confidencial y no le puedes decir, oye, tal empresa tal, pero después decir, oye, tú en el ranking estás aquí. Justo, o sea, O estas métricas son estas, estos KPIs las tienes hacemos que- mucho benchmark. Porque esto es lo que os da el punto diferencial también, Claro, porque a si un no, full vas time. si no vas perdido Claro. en el mercado. Sí, además de saber de la información, en plan, pues, al final cualquier persona que lee un pérdidas y ganancias, pues puedes decir, ostras, esta partida son mejorables, ¿no? Eso cualquier financiero lo puede hacer. Pero hay una parte extra que es la comparabilidad en todo. El benchmark, En sí. el pérdidas y ganancias, de decir, o sea, es que yo estoy pagando la tarifa de envío a tanto, o estoy pagando el marketing, me estoy gastando un 20% y otro está gastando el 10%. Tengo un margen bruto del 30%, otro lo tiene del 40% y otro lo tiene del 20%. Ahí es donde tú puedes ayudar. Obviamente ahí hay un factor que es la competencia entre compañías, ¿no? Claro. Y eso es un tema delicado que hay que trabajar muy bien y hay que ir con cuidado de... Pero al si final tienes que compiten, jugar compiten. con qué clientes coges, o sea, me invento, no te puedes centrar solo en un sector, ¿no? Sino que diversificas, pero intentas tener más de una para poder hacer bench. 100%. Claro, ¿Sois, claro, sois hay que agnósticos? tener- ¿Tocáis De todo tipo de sector, sectores? te diría que sí, pero hay cosas que a nivel de reporting y tal se nos escapan un poco más. Entonces, por ejemplo, Logitech, entrar en cosas cosas... así. No, ahí no tenía ningún problema en meterme. Tengo más problemas en BIOS. Vale. Cosas de bio y cosas así me costaría más. Pero conocemos bastante, o sea, por ejemplo, retail, al final con González y tal lo conozco. ¿Qué bien. clientes tenéis? Y luego nos dices... Clientes cada uno. Del podcast de- creo que teníais González y Feners. Feners, creo que sí. Sí. Pero con Hanun había trabajado. Tenemos, entonces, de retail, por ejemplo, tenemos González, en La Gloria, por ejemplo, que también es de restauración, pero no tiene nada que ver. De e-commerce tenemos pues Feners, Paloma Bull,
tenemos Kurt, no sé, tenemos un montón. Ujú. Luego tenemos, por ejemplo, también Scalestric, tenemos... Scalestric. Sí, O sea, clientes curioso. más tipo... Hostia, Scalestrix me pensaba que era un monstruo. Es una compañía que fue un monstruo, se ha ido reciclando, tal, ahora está volviendo como a Scalestric renacer. es algo que solo existe, o sea, existe por todo el mundo. La marca, o sea, Scalestric Es todo una el mundo marca- conoce como el jugar al Scalestric como Sí. la marca, no sé si... Exacto, pero hay como Pero es algo diferentes local. No, hay diferentes registros de marca, entonces Vale. hay como licencias de uso. Ah, o Vale. sea, es como Sí. una franquicia rara. No es una franquicia, pero para entenderlo un poco, sí, podría ser. Vale, hay como entonces parte de licencia de tienes marca. la parte de España. Tenemos la parte de ¿Y cuánta España. gente Bueno, son? España más algunas Portugal. partes de exportación. No, hay parte en México, hay parte. Se está intentando mirar también en Estados Unidos, hay algo más de también fuera. ¿Cuánta gente son? Pues son. Te diré que alrededor de las 10 personas. Tú me he quedado loco. O sea, muy heavy, tío. Scalestrix, ¿sabes? Yo pensaba que era un monstruo que... Está muy guapo. Yo tenía uno guapísimo. O sea, Y- grande como- ¿Quién no ha jugado con un Ya, ya, Scalestric ya. más pequeño? Y ¿De luego qué? también tenemos compañías de servicios, pues como puede ser, por ejemplo, un Soluble, que hacen temas de branding y de marca y todo esto. También está guay. Y estos sean como los principales sectores. Algo de tecnología también tenemos. pero- Entonces, para hacer números rápidos, si el pack está alrededor de los 3.000 y 10 compañías, 20. hay 20, pues ya tenéis los números, chavales. Vale. Y por curiosidad también, tú que tocas las finanzas de 20 compañías diferentes, ¿has Sí. visto que ahora ya no levanta pasta ni Cristo? ¿O... Es algo bastante generalizado que cuesta de levantar pasta, pero también creo que depende mucho del perfil de la compañía. Hay compañías que si están en una muy buena situación lo tienen más fácil para levantar. ¿Vale? Claro. Yo sí que me he encontrado con alguna que está costando también. ¿Y haces la labor esta del fundraising también? has Sí, dicho? ayudamos, pero no lo hacemos como un externo de... O sea, es simplemente dar consejo financiero de, tío, Al final levanta, tenemos todos los financials, claro, los levanta tenemos esta todos, todo lo cantidad. que necesitas, tenemos toda la documentación para Claro. los fondos. Oye, presenta esto, lo otro. Sí, pero tampoco, o sea, nuestro perfil de compañía, si bien tenemos cosas de tecnología y que necesitan ronda, la gran mayoría no hacen rondas. O sea, la gran mayoría de perfiles de empresas que trabajamos, Bootstrap. Sí. hay bastantes, sí, las e-commerce hay muchas que ganan pasta ellas. Hombre, justo las dos que han venido son bastante bootstrap. Las dos de clientes que habéis dicho, Bastante sí. no. Son Total. Totalmente. Totalmente. ¿De Con qué? Drive un poco menos porque levantó algo más de dinero al principio porque abrir el primer local no puedes. Pero ¿no? era Family and Friends, ¿no? Sí, sí, éramos Sí, dos, sí. es familia. Todo. Vale. Entonces, ¿de qué os diferenciáis de otros players como de CFO o Desde de Startups FO. sí, Startup All in Finance, por ejemplo. Decíamos, pues me gustaría conocer mucho más el producto que tienen ellos, pero yo creo que ellos están mucho más enfocados a la parte de fundraising y a la parte de reporting, ¿Mm? y no sé si con de bien tienen resuelto el departamento financiero entero y nosotros vamos mucho más al departamento completo. Entonces yo creo que ahí tenemos ese valor diferencial de que hacemos, por ejemplo, Lean Finance o de Startup CFO o tal, están mucho más focus, o sea, hacen un scope más amplio en que hacen ayudas públicas, en ISAs, quizás también están más especializados en tema de fundraising con fondos, etcétera, que nosotros no lo tocamos tanto, lo hacemos, pero no tocamos tanto. ¿Tramitáis en ISOs por vosotros? No. Sí. No. No. De hecho, yo O sea, vosotros solo la parte operativa de Yo es el departamento financiero. Sí, Por claro. eso digo que no somos escalables, pero tenemos un producto muy definido y muy estructurado. Y si te sales de ahí, no vas a entrar a trabajar con nosotros. Claro. De hecho, muchas veces nos viene alguien, oye, ¿me puedes hacer un business plan? No. Ya lo digo por aquí, no lo haríamos. O sea, no vamos a aceptar eso porque es... ¿Y cuál es one-off, no- el proceso de... Llega este cliente, Marvil Sí. Alta, vengo tal, ¿intentáis hacer un proceso de entender muy bien a la compañía o es rápido? No. O sea, O nosotros sea, tenemos entráis hasta las trancas para no... todo. Vale. O sea, hay que entender muy bien. O sea, haces como un más due o menos diligence casi. Entre 1 y 2 meses el proceso de onboarding. Va, claro. Y solo hacemos entre 1 y si las dos compañías son pequeñas, 2 onboardings máximo en el mismo momento. Buah. Y también te voy a preguntar, ¿hay algún caso en el que alguna compañía quiera formar parte, o sea, que vosotros seáis el CFO as a Service y no le cojáis? Sí, Sí. sí, ha habido. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Puede pasar porque creemos que el target de compañía no se ajusta a lo que nosotros podemos ofrecer. Básicamente es un tema de expectativas. Nosotros tenemos, justamente por esto del onboarding, tardamos mucho en entrar en la compañía, ¿no? Y nos genera mucho esfuerzo y mucho coste el poder entrar en esa empresa. Obviamente nosotros empezamos a rentabilizar al cabo de unos meses. Si vemos que esa compañía, o porque la compañía está apretada
y no tiene dinero y no vamos a conseguir No aguanta financiación, esos 3 meses para... si no vas a aguantar un mínimo de tiempo, O sea, si no hay runway, out. fuera porque no vas a poder pagarme y tampoco hacer un esfuerzo para 2 meses, no tiene sentido. Pero la gran mayoría que hemos dicho que no es tanto por eso, sino es por un tema de orden. Entonces nosotros, a mí lo que más me gusta es por así decirlo, es muy complicado, pero Claro, cliente que ideal, el ideal, ¿no? el ideal es un cliente que viene y dice, yo quiero que constituya esta compañía desde cero, házmelo. Entonces ahí ya defines todos los procesos de finanzas y lo tienes Todos, todo claro. mega ordenado. Y si luego dice, Pero te viene que... al cabo de un año, gracias, hemos crecido mucho, ya no está. ¿Toda esta estructura se queda? Sí, se Le- te pasa todo. ¿No le quitas No. la información y No, todo? no, no. Todo Sí, eso yo- es la ¿Os, hostia, ¿eh? os vienen clientes tan early, entre comillas? Me ha venido alguno, Hace falta cash, pero, Es que claro, pero el es servicio gente al que ha de final- saber que se quiere gastar el dinero en eso. por Sí, eso. O sea, a tenemos ver, alguno que empezó que facturaban 5.000 euros al mes, ahora están facturando 150. Y tampoco al mes. pagarán 3.000 porque el volumen es más pequeño, ¿no? O sea, esa era la media, No, no, más o menos. Tío, pero si sabes que te puede... O sea, escuchando este podcast me invento, hay algún emprendedor que diga, hostia, mira, me invento, estoy facturando 10.000 euros al mes, pero no tengo ni idea de finanzas. Sé que tengo aquí un drive que está, vamos, Liado de que es asqueroso, tal. Si quiero que alguien me Pero estructure... si está muy asqueroso, que ya no no lo lo va a diga, coger. no, lo borras todo, lo borras No todo vamos- y digas, no tengo nada. no vamos a entrar, que me ha pasado varias veces de decir, o sea, un cliente que, mira, por ejemplo, tenemos clientes que facturan, el cliente ahora mismo más grande que tenemos, o sea, teníamos Tropic Field, por ejemplo, que conoceréis quizás, Sí. estará facturando 20 y pico millones, y le digo facturando porque no lo sé, porque ya no es cliente. Se fue porque ficharon a un full time ahí dentro. Pero ahora mismo tenemos algunos clientes que facturan más de 10 millones de euros, ¿vale? Eso es posible porque hemos empezado con ellos muy desde el principio inicio, claro. y todos los procedimientos los tenemos bastante bien estructurados. Si me viene un cliente que factura ahora mismo 10 millones, me va a costar mucho ordenar eso si está muy desestructurado y que pueda empezar a trabajar con nosotros. Ya, ya, Entonces ya. nos convertiríamos casi, o sea, el onboarding de ese cliente quizás a un año. Claro. Es que no podemos asumirlo. Ok. Pues yo creo que todo muy claro, ¿no? Yo tengo claro que sí, cuando emprenda, no es una cosa, voy a hacerlo. Espero Lo del que nosotros. lo de CFO as a Service me parece la leche, de verdad. Pues si eres o sea, te perfil quitas, financiero, O sea, pues- tío, te centras, te centras en tu negocio. core, que es el negocio. Y vas a hacer pasta y luego ya, si ves que Y también- obviamente se queda pequeño o 100%, necesites si a nosotros- alguien... Nosotros sabemos que nuestro lead time al final, ¿Cuánto? 2-3 años. Ujú. De media para compañías que levantan pasta. Si la compañía no levanta pasta, nos puede durar 5. mucho más. Llevo con clientes desde el 2017. Oh. O sea que pueden durar mucho más. 5, 6, 7 ya. Y también está guapo lo de Alberto, ¿en qué ranking estoy de caja de las de mi sector? Bueno, Eric, Hay, está- hay cosas que podemos compartir, hay cosas que no, pero sí que podemos aportar eso, ¿eh? O sea, esa comparativa la aportamos bastante. No tanto, o sea, es lo que te digo, no te voy a decir que el cliente A tiene ese margen, sino te voy a decir, oye, Sí, sí. estás En el por mercado debajo, estás por debajo. estás por debajo, hay que... Al final lo bueno que tenemos es, una compañía no puede hacerlo todo, y menos en startups, ¿no? Sí. Oye, ¿dónde pongo el foco? Aquí, aquí, aquí. Claro. Y ahí tomas las decisiones correctas. Guay. Guay. Pues si queréis saltamos ya a las preguntas que siempre hacemos al final, hacemos 3 preguntillas rápidas. Si queréis, vamos a empezar. Sí, la primera es, tú, como Alberto, ¿cómo inviertes tu dinero? ¿Cómo invierto mi dinero? Lo ha dicho a lo bajinito. Pues mira, hasta ahora había invertido, o sea, cuando yo estaba en Inverready, vivía en casa de mis padres tal, y ahí generaba Eras vivía sevilla bien, positivo ahí. vivía muy bien. Invertía bastante en startups, que me he comido unas cuantas. Hostia, pero Ostras, esto no es una inversión dentro de los estándares nada lógica. No, no, o sea, no, es cero, a, cero a lógica. largo plazo y Entre con las que una estaba- probabilidad altísima de palmar. Entre las que estaba González y hay muchas otras. Wow. Invertía mucho a través de Dozen Investments, Vale. que muy es bien. una plataforma que está asociada a Inverready y tal, y los conozco muy bien. Y cuando entraban ahí algunas que me gustaban, pues ponía ticket. ¿Y cuánto has llegado a poner? En total, pues habré invertido unos 40 Ujú. 50 mil euros más o menos. Son tickets pequeños, ¿no? Entiendo. Sí. Menos, o sea, donde más puse es en González. La que buena ha salido pues, bien. Me fue bien. Y el resto pues son tickets sí, que deben estar entre los 5.000 euros más o menos, 3.000, 5.000, Vale, cosas vale. así. Cosas Guay. bonitas. Guay. ¿Ya has sacado ya algo? Sí, he sacado rentabilidad. De hecho, o sea, estoy en positivo. Y, Importante. y ahora, eso fue hace unos años, entonces ahora, obviamente cuando empecé con Eneco y tal, ya empecé a meterlo todo más en mi compañía. Y ahora, bueno, justo he dicho antes en el de esto, o sea, he sido padre hace 5 meses, o sea, nuestros hijos, el de Fran y el nuestro se llevan una semana. Sí, chulo. Tío. Y entonces, Pues bueno, he sido tercera padre. generación, ¿no? Exacto, ahí
Tuvieron llamada del palo, tú, hay que ponerse de acuerdo. He tenido obras en casa, he tenido el hijo, entonces la inversión Eras muy secundario. ya no hay inversión que valga. O sea, En el niño, en importante. el niño. O sea, en guardarlo para la universidad del niño, como se quiere ir fuera me va a costar. O sea que ahora poco, ahora. Vale. Ahora no Venga, hay. Eric. Otra preguntilla rápida. ¿Tú tienes algún ritual o manía que hagas a diario? Nos gusta saber si los emprendedores son gente normal como nosotros. No sé O si si me levanto a las 4 de la mañana a y leer. empiezas a hacer yoga ahí y tal. No, me gusta mucho la bici. Hago mucha bici de carretera. Pero no tengo ninguna manía así ritual. O sea, me levanto pronto también, sobre todo por el niño, pero... En la tabla de Excel dejas la primera columna en blanco. No sé. Mira, Estás muy pillado, ¿no? no, pero soy muy maniático con una cosa y es con el orden. Con el orden soy muy maniático. Vale, puta madre. Tanto es así que, uno, no hay papel, como decía la oficina. O sea, prohíbo el En el papel baño sí, completamente. En el baño sí, básico. Y luego, mi escritorio del ordenador, el escritorio, está completamente vacío. No puede haber nada allí. Porque si no Me genera gusta, mucho yo lo estrés. tengo Sí, similar. entonces todo Yo tengo como también. muy en carpetas, muy estructurado, muy ordenado. Y si hay algo que está fuera, es algo que me enciende mucho. ¿Y alguna herramienta que uses para estructurar tu vida? Mucho Asana. Vale. No lo Es un conozco. task Sí, management. está muy Herramienta para gestión de tareas. Usamos también una herramienta que se llama Toggle para el tema del control horario, para ver un poco rentabilidades por cliente. ¿Al tío Notion lo usáis? No, No. porque usamos Google, que tenemos una estructura de notas para todo el tema de Google con Docs, lo estructuramos dentro de la Ok. carpeta del cliente Vale. y va por allí. Ok. No usamos Notion. Usamos principalmente Asana, Google Sheets, o sea, Google, Pero Data Asana- Studio y Toggle. Asana entiendo que tiene mucho más sentido para una compañía que es startup, que se tiene que poner unos OKRs y ver... Nosotros también un montón. Pero ¿cómo? Unos OKRs, ¿qué es esto? ¿Cómo? Es Objectives Key, Sí, no sé, los Results y no objetivos, sé sí. cuántos. El tema es, lo entiendo en un e-commerce, yo estaba trabajando en Project Lobster y usábamos Asana del palo, vale, quarter one, Y vas por y proyecto y ves cada la evolución, departamento- 80% del objetivo alcanzado, tal. Pero vosotros no tenéis que alcanzar unos objetivos, simplemente es hacer bien vuestro trabajo y mantener el cliente. No veo más OKRs aquí. Pero para mantenerlo bien, has de estructurar muy bien las tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos cada 2 semanas reunión con el cliente. Hay que contabilizar todas las facturas. Hay que estructurar todo el tema de presentación Vale, o de sea, son impuestos. son to-dos. Son checklists Sí. muy recurrentes en la gran mayoría Vale. y luego porque a nivel de comunicación interno del equipo también lo usamos mucho como peticiones. Es decir, yo tengo una reunión con el cliente, genero una nota de la reunión con el cliente que se ha hablado esto y esto. Y eso va a generar hacer A, B y C. Pues yo la B y C no te cojo a ti y te diría, oye Marc, tienes que hacer esto. No, Lo pones ahí. Asana y yo ya me vas a ir cuando está hecho. A mí esto me molesta que flipas. Estar en una oficina y yo querer comentar algo, Asana, me calentaba mucho, pero entiendo. Hay una parte de comentarios que está muy bien de Entiendo. explicar si lo dudas, Claro. pero también hay una parte que es una manera de controlar de cuándo está hecho Sí, eso sí. y eso de sí. que no se te queda en el olvido de decir, no, porque esto me lo dijiste, usted no te lo dije. No, así se ha dicho. ¿Sois full remote, full oficina? Que... Hacemos un mixto. Mix. Yo ahora sí que he hecho bastante remoto por mi paternidad, pero no, somos bastante mixto. ¿Dónde tenéis la ofi? En Aribao, Provenza, en la Champla. Ah, muy bien. Y la pregunta del millón, ahora mismo, Alberto, ¿qué sueldo tienes? ¿Qué sueldo tengo? Tu amigo Fran nos dijo la cifra. ¿Sí? No lo sé, no me acuerdo. ¿La Ostras. dijo? No, No, pero nos dijo, gusta- dijo que cobraba bien. Bueno, al final tiene un buen negocio. Tío, pero véndete bien. O sea, no sabe venderse. Yo a día de hoy levanto lo que, o sea, el importe da igual. Si quieres, jugamos al juego de los rangos. Eso lo hemos jugado. De un rango, si quieres. Ponemos de 0 a 1000, de 1000 a 3000. Hablas neto mensual. Sí, neto mensual. Vale. 0, 1000, 1000, 3000, 3000, 5000, 5000, 7000. 1000, 3000. Los cojones. De verdad, lo juro, puedo enseñarlo. Sí. Sí. Vale, entonces hay otras fuentes de ingreso. Hay otras fuentes de ingreso en mi... En tu Tu vida, día a día. Sara. A ver, no me cuadra que Ha habido- cofundador de González Va, Co. va a comer a González gratis. Vale, sí. Alguna vez. Founder de Neko y tienes una hija o un hijo, no me salen los números. Sí que salen, obviamente tengo una mujer que también gana dinero, Obviamente, sí, no lo tenía en cuenta. que eso es importante para el negocio familiar.
Hay otra parte que también se puede tirar de ahorros y hay otra parte que es que nosotros, o sea, en Eneco hemos estado destinando mucho dinero a crecer, ¿vale? Entonces, mi sueldo es bajo, obviamente, mucho menos de lo que podría estar ganando si estuviese trabajando en otro lado. Hay varias cosas que no tengo en cuenta, ¿vale? Y eso es evidente. Una cosa es, tú has preguntado el salario. Sí. Otra cosa es cuánto dinero queda en Eneco. Claro. Eso es otra cosa que también Dividendos al ser bootstrap, Sí, vale, también es mío, ¿vale? tiene lógica. Pero lo hacemos más que nada para, tipo, con toda la gente de nuestra edad, o sea, hacemos esta pregunta porque mucha gente no tiene ni idea ¿De cuánto de se la gana? realidad de un Del sueldo. O sea, hemos hablado con gente que lleva años picando piedra, levantando imperios, que tiene un sueldo muy por debajo de lo que se puede encontrar en grandes multinacionales. O sea, que entrar en la aventura del emprendimiento parece que te vas a forrar. O sea, A largo plazo esa- quizás sí, pero al corto y con salario, mi salario es este, ¿vale? Obviamente me va mejor que esto, pues porque obviamente tengo otros negocios que generan rentabilidad y también me dan dinero. Y luego lo que he dicho, que hay una parte que hay que tener en cuenta es que, o sea, yo mi base de ahorro no es mi salario, mi base de ahorro es que en Eneco, si gana dinero, se puede quedar. También es cierto que yo tengo una política bastante generosa en ese sentido. Hemos ido creciendo a nivel de compañía, hemos ido destinando mucho. Yo tengo que anticiparme el crecimiento, con lo cual tengo que fichar a gente antes de facturar, con lo cual eso también me genera un cierto estrés en cuanto a que working durante un capital, tiempo ¿no? pierdes dinero y luego vuelves a recuperar. Pero, por ejemplo, una política del año pasado, cogí de lo que habíamos ganado, o sea, el beneficio de Eneco quedó muy, muy, muy reducido porque todo lo que ganamos lo repartí entre el equipo, Ah, muy bien. de todo el equipo. Una política. Y eso. chavales, aplicad a Eneco en el enlace de la descripción. Esto porque pues, el año pasado se dio bien y salió, pero... Vale, pero gracias por compartirlo. Simplemente es querer que todo el mundo tenga este conocimiento. Yo, por ejemplo, en mi casa nunca se ha hablado de esto y creo que es súper importante que tengas conocimiento y el punto este, y también que está divertido, ¿no? Sí, pues ya está. Pues muchas gracias, Alberto. A vosotros. Pau, Eric, otra semana más, otra historia inspiradora. Y nada, chavales, nos vemos el jueves que viene con otro podcast. Chao, chao. Chao. Adiós, Adiós. adiós, adiós. Freaks and Founders. Suscríbete y conviértete en un auténtico freak.